y seguimos. Bien, bueno, como para redondear, es muy difícil hacer mediciones de del uso que se le puede dar al viento, porque tiene demasiadas variables, varía demasiado en el tiempo. Y si le sumamos que en el paper hay demasiados errores, tienen problemas con instrumentos, tienen uno que otro problema de pérdida de datos. Es muy difícil, a pesar de que le prestan mucha atención a los errores, de que hacen los cálculos para promediar, perdón, para digamos, llevar el uso de los 10 metros a los 70, tienen en cuenta muchísimas cosas y así todo es demasiado complicado lograr definir en el trabajo si realmente fue útil o si es firme la definición. Claro, es que termina terminaron en diciendo la clase. que debería verificarse con una serie más larga de la toma de datos y hechos con el anemómetro sónico por la mayor Con precisión mejores que dan, instrumentos, claro. y en torres a distintas alturas. Bueno, también mencionaba cómo también se puede ver los cambios que ellos miden por otros comportamientos, digamos, otros factores que no tengan que ver con el viento efectivamente en sí, sino con obstáculos que haya cerca, si hay edificios u otro tipo de obstáculos físicos, ¿no? que influyen en el viento, o mismo un medidor junto con otro, que se influyen unos a otros. Claro, que generan estas sombras, incluso la misma torre hablan de que genera sombra, entre comillas, porque desvía el fluido, ¿no? Conclusión, es demasiado complicado hacer estudios de vientos, tienes demasiada variabilidad, a pesar de que en el trabajo tienen en cuenta un montón de cosas y errores, les hace falta, sobre todo, más tiempo, más datos. Y Sí, igualmente yo considero que con todos los datos que da, ahí un parque eólico no funcionaría. Es una apreciación mía. yo comparto. Yo creo que ni que estés 10 años midiendo te va a servir de algo. Pero yo sí, creo que bueno, los valores no son tan buenos que claro, justifiquen una medición tan detallada, tan a fondo, para evaluar mejor si se claro. consideran. Creo que en una primera aproximación que hacen con el estudio no sería efectivo, o no sería tan efectivo o eficiente como si lo pusieran en otra zona, ¿no? Que hay mejores zonas. Igualmente, otra de las cosas que creo que no llegué a mencionarles era que consideran también cómo influyen las variaciones de patrones de circulación propios de la atmósfera en las variaciones del tiempo, cómo van cambiando los máximos y los mínimos a lo largo del año, que unos años el máximo está en primavera y en otros periodos el máximo está en otoño. Entonces estos cambios muy, muy marcados de en qué periodo se producen los mayores vientos se deben a veces a ciclos que no son anuales, sino que son más largos, ¿no? Entonces capaz que habría que medirlo en 5 o 10 años y realmente no resulta práctico para medirlo para instalar luego generadores eólicos. Claro, Los claro, valores ya que se nos nota demandan. que no vale ni la pena hacer un estudio como corresponde, pero bueno, más allá de eso, las medias, para conseguir mejores medias, mejores valores, tener un mejor estudio en general, hace falta más periodo de toma de datos, periodos más largos de toma de datos, y con mejores instrumentos. Más precisos las medidas. Claro, claro, sí, sí. Bueno. y lo bueno que nada, una cosita.
que a 10 metros es prácticamente igual que medir a 60 metros donde está el rotor. Eso es extrapolable, sí, yo creí que no iba a ser. Sí, se proyecta. Es lo Muy mejor. loco, muy loco. Es lo único que para eso sirvió. Eso sí, eso aprendimos. Vamos. Después para la zona no. Sí, Chicos, chicas, comparto, porque sí muy bien. encontraron relación Claro, en porque las similitudes un- a una altura y otra, y yo un, pensé que iba a ser más variado. claro, digamos, un logro secundario del paper era tratar de verificar los datos de la central meteorológica. Y bueno, con esas conclusiones se Bien. podían confirmar. Vieron que el trabajo plantea dos objetivos, o un objetivo general y dos objetivos particulares, ¿no? Por un lado, Sí, como accesorios. es claro, ver esta primera descripción, esta primera aproximación acerca de cómo es el comportamiento de los vientos en esa región, y una segunda instancia es también ver la calidad de los datos, o ver si la serie temporal y los instrumentos con los que se dispone hicieron digamos, una matriz de datos buena o no. Hay, Claro, esto de contrastarlos entre ellos y contrastarlo con el satélite, ¿no? Con la Exacto. base esa pública. hay algo muy interesante que tiene que ver con esto, ¿no? Con que, o sea, primero lo que ustedes dijeron muy claramente es como que la variable vientos tiene mucha variabilidad, es bastante impredecible, es muy difícil, digamos, tener un registro fiel de cómo fue, digamos, el patrón de vientos en cuanto a velocidad y dirección. O sea, no hay mucho, y al mismo tiempo es una variable bastante difícil de medir. Sí, Eso quedó sí, tal cual, buenísimo que son esto porque quedó muy sensibles a la variabilidad. No podés, como en la temperatura, decir, bueno, acá llegó el punto máximo, claro, ¿no? claro. Este fue el mínimo. Es como que depende durante cuánto tiempo lo tomo, Claro, y termina claro, varía afectando el mucho en los resultado. años. Claro. Sí, sí. El paper muestra como dos estrategias, ¿no? Para mejorar ese set de datos, para obtener mejores resultados y mejores conclusiones. Uno puede tomar medidas a priori, digamos, antes del dato, como por ejemplo, abrir la ventana temporal, usar sensores sónicos, anemómetros sónicos, mejorar la calidad del sensor, o sea, hacer más mediciones en diferentes puntos, a diferentes alturas, y eso es un diseño Sí. experimental previo. Y la otra forma de mejorar la fidelidad de los datos es algo que el paper hace bastante, que es limpiar. O sea, de esos datos sucios, eso que mostró, por ejemplo, Leo, de la sombra que Claro. está la otra torre, o sea, hacer, digamos, una selección para mejorar la calidad de los Sí, datos. o Siempre recortes, O limpiar, si va a comparar una medida con Ay. otra, ver que se ha hecho con el mismo equipo, claro, para que no influya el cambio de equipo en la diferencia de tomas con Claro. lo que se relacionan unos con otros. Hay Entonces, uno puede decir, muchos periodos en todo el estudio que se anularon por justamente tener falsos datos, falsas mediciones o muy erráticas. ujú, Entonces, al eliminar eso, te hace el estudio un poco más preciso. Claro. Aunque sean menos los datos, pero son mejores. claro, En tema de investigación, realmente lo hicieron bien el trabajo, está muy bien hecho, está descartado errores, la verdad que está bien laburado. El tema es que no da el lugar. Sí, la calidad de los, digamos, con lo que tenían, la calidad de los datos está muy bien analizado, coincido. sí. O sea, hay como cosas que ellos ya no pueden solucionar, digamos. O sea, poner un sensor que Si está no pueden comprar el equipo. Claro, que están midiendo desde el año 91 y ya está, el dato ya es el que se obtiene con el sensor que se puso en el año 91. No podemos dejar el tiempo a cambiar el sensor, digamos. Entonces, la forma, digamos, a posteriori, en el momento de mejorar mi matriz de datos y hacerla más confiable o que me permita sacar mejores conclusiones, es este trabajo a posteriori, digamos, de limpieza de datos que son aberrantes. Esto se llama, digamos, o sea, no es de toda la metodología de investigación, ¿no? Cuando uno tiene una serie de datos, lo primero que tiene que hacer es mirar los datos a ver si le creo o no le creo a esos datos. Entonces uno lo que hace es una detección de lo que se llaman datos aberrantes o outliers, digamos. Son datos que tengo la sospecha que son mentirosos. Entonces, los limpio. Hay metodología estadística para limpiar datos outliers, digamos, o datos aberrantes. Ellos Es como usan cuando los esta promedios metodología. se quitan Claro. el máximo y el mínimo, Exacto. Claro, porque claro. Sí. Exacto. Bien, algo que me llamó mucho la atención es que ellos, o sea, ustedes lo contaron perfecto, es que hay una máxima de vientos durante la tarde, durante el día, y una mínima y las calmas durante la noche.
Lo relaciona con la temperatura, no estoy Perfecto. seguro si es tan así, pero lo relaciona con las horas de más calor, sí. Sí, Bien. estoy de acuerdo, mayores Las temperaturas. 13 y las 16. ¿Cómo lo podríamos explicar si lo quisiéramos llevar a lo que vimos en la teórica? O sea, ¿cuál Claro, sería la relación de temperatura y viento, digamos? lo pensé de la forma de que más temperatura hay mayor presión. ¿Está bien? Sí. ¿Se acuerdan que vimos Convección. Eso, Cambios de gracias. presión. La convección. convección? Claro, Perfecto. cuando calienta la superficie, todo el aire se calienta, esa masa caliente que se mueve, Sí, al expandirse. genera que ese aire lo ocupe otro, el aire caliente se eleva y otro ocupa ese espacio. Perfecto. Entonces empiezan a mover las masas de aire. Lo mismo que Entra pasa el acá en mar, el entra el aire del verano. mar. Bien. Claro, Bien. lo mismo que te pasa acá en la playa cuando a las 5 o 4 empieza a levantarse viento. Bien. Un día de sol vos estás, al principio está bien y después empieza a levantar viento porque creo que ese es el efecto que causa. Perfecto, buenísimo. Sí. Bien, eso era un dato llamativo. Después también me llamó la atención algo que contó Ornella, que es como que cambió la frecuencia de calmas cuando se cambia a un sensor sónico. ¿Sí? Claro, al principio estaban aumentando los periodos de calma y se consideraba que al cambiar a un medidor sónico, como es más sensible, iban a haber disminuido los periodos de calma, ¿no? Como que la lógica dice, bueno, si este mide las ráfagas más pequeñas, Claro. van a haber disminuido los periodos de calma. Pero en la práctica encontraron que no, que fue justamente al revés, que cuando a partir de, creo que es 2004, que tienen el anemómetro sónico, encontraron que los periodos de calma aumentaron un 3% en 4 años. Bien. De ahí que después lo relaciona con las ráfagas máximas, ¿no? Como que fueran los periodos de calma anteriores, fueran como consecuencia secundaria de las ráfagas máximas que venían teniendo. Uh-huh. Perfecto, buenísimo. Sí, es una Entonces, cuestión, digamos, ante de la ausencia de estas sensibilidad. ráfagas fuertes. Bien, 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 bien. Bien, buenísimo, chicos. Me parece que está muy bueno el análisis que hicieron. Me parece que la información quedó súper clara. Bien, bien, buenísimo, los felicito. La verdad que me parece que el trabajo estuvo bien analizado. Los gráficos que mostraron también son claros. No entraron en el quilombo del análisis estadístico, que no me interesaba realmente. O sea, simplemente era, bueno, ver si pueden hacer una lectura comprensiva y crítica del paper. O sea, me parece que está sobra, digamos. Así que... Menos mal, porque si nos Es teníamos que que, meter ahí estábamos... claro, y tampoco en 20 minutos no lo llegas a No, tal explicar. cual. Es que tienen que tomar esas decisiones, digamos. ¿Cómo hago para contarlo en 20 minutos y que se entienda? Y bueno, la cuestión estadística, no. Sin embargo, creo que las conclusiones principales del trabajo quedaron claras y lo que se midió, o sea, esto de las diferentes alturas, me encantó buenísimo también que pusieron la localización, porque el paper no tiene un mapa de dónde queda esta medición No. en San Julián, digamos, y esa ubicación Es en lo, el mapa, cerca de la es lo costa, pri- es lo primero que me pregunté, ¿dónde queda? Claro, perfecto, sí. Sí, como cualquiera como lector, uno sabe dónde más o menos queda San Julián, pero yo la verdad que no me acordaba si era costero o era, digamos, En el centro, sí. en el centro, si era continental, Sí, digamos. Y sí. no es lo mismo el régimen de viento costero, por esto que estábamos charlando de la relación entre temperatura, Claro. calma y máxima velocidad durante el día, que en una localización, digamos, o en una latitud continental, digamos. Es como que un mapa hubiese sido clave incluirlo. Sí, totalmente, sí, o la cercanía con la cordillera. De eso no se habla Sí. casi nada, digamos, de la localización y de la posición geográfica. Se habla muy brevemente de si hay barreras o de la rugosidad del suelo o de alguna cuestión de obstáculos, pero no se habla de cercanía de cordillera, si es un valle, si es un llano, si está en la costa, Y no está claro, en la costa. O sea, y son variables, digamos, que condicionan un régimen de viento. totalmente. Bien, chicos y chicas, creo que está buenísimo el análisis que hicieron, así que gracias. Si no hay mucho, si no quieren aportar más nada ustedes, o si no hay preguntas de los compañeros y compañeras, podríamos ir pasando al segundo trabajo. Por mí ya está y yo creo que nadie quiere preguntar nada, me parece. Les estás leyendo la mente. Cortemos.
Andrés sabe dónde viven, así que no nadie quiere preguntar. No, Ojo creo con lo que que ya pregunta. todo lo que. Creo que ya todo lo planteamos. Sí, estuvo bien el análisis también, la discusión me parece que está bueno. Ahí Juan Pablo dice que tiene una duda sobre la estadística. Que le pregunte al profe de matemáticas. Contala, Juan Pablo, a ver si después te eligen mejor Se te está por compañero. cortar internet, Juan Pablo. Bueno, chicos, los felicito, estuvo muy bueno. Ayabel también está tirando preguntas. Creo que en un. 65, habla de 65 metros de Sí. palo. Bien. El único rotor que toma de ejemplo, 72 metros al eje del generador y 65 metros de palo. Bien. Sí, Buenísimo. todas las alturas Re. que indicábamos estaban consideradas que sería el eje del rotor. Claro, Eso. claro. Campo se sabía hasta el dato, ¿eh? Che, ¿qué les parece si cortamos y volvemos a entrar? Así ya el segundo grupo no se le corta en el medio de la presentación. Dale, Genial. perfecto. Cortamos. Dale. ¿listo? Cortamos acá, sí, el segundo grupo arranca sin cortes después.